Listo. Entonces, de esa manera, sí, cualquiera que no pueda ingresar, entonces pueda acceder a la grabación. Con ustedes vamos, bueno, el invento o el científico colombiano o del país de origen. Bueno, y la idea es trabajar este periodo más que todo son gerundios, pasiva, bueno, y ya no es mucho tampoco lo que hay que trabajar porque realmente, como les comenté en el video anterior, nos queda básicamente un mes. Este sería el segundo encuentro sincrónico de los 5 que hay, ¿sí? El periodo prácticamente hay que estarlo cerrando a principios de noviembre para estarles dando definitivas la siguiente semana, más o menos hasta el 13, y así va a ser con todas las asignaturas. Entonces, el recordatorio para todos es básicamente pues ponerse al día con todas las asignaturas. Recuerden que nosotros el sistema de valoración varió bastante por lo de la pandemia. Nosotros ya nos toca tener en cuenta no solamente que usted entregue las tareas, mejor dicho, sino también es el reporte de conectividad, ¿sí? No quiere decir que usted siempre esté conectado porque uno entiende que hay situaciones, ¿m? Sino que si digamos no se puede conectar a los encuentros sincrónicos, nos haga llegar sus trabajos porque nosotros necesitamos ese sustento académico para poder mirar si usted puede promoverse al grado décimo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Nosotros desde que empezó la pandemia hemos estado observando muy de cerca la manera como ustedes han venido trabajando. Entonces, por eso es que yo procuro avisarles pues, frente a las materias que ustedes están pendientes. Entonces, para que se pongan ustedes mismos las pilas, nadie más que ustedes saben cómo van académicamente. Entonces, no nos pongamos a andarnos por las ramas, ¿sí? Entonces, si usted sabe que le hace falta varias asignaturas, empieza a ponerse al día, no se espere hasta noviembre, porque nosotros estamos ya para noviembre 13 sacando esas definitivas y prácticamente la siguiente semana empezamos a sacar comisiones para saber quiénes se quedan recuperando y quiénes definitivamente se quedan en grado noveno, precisamente por no conectarse. ¿Sí? No es tanto porque, digamos, me presenté y me fue mal, no, es más es la persona que no se conecte. ¿Listo? Entonces, es para que eso como que quede claro. Si el estudiante no se comunica y si tiene demasiadas materias en blanco, téngalo por seguro que va a tener alguna dificultad a final de año. Entonces, es mejor explicar las cosas claras para que ustedes no queden como con esa duda y me vuelvan a preguntar. Allá ustedes si de pronto hacen las tareas como por hacerlas. La cuestión es que aprovechen el material que se les da. Obviamente lo ideal es que sean unas cosas más creativas, mejores, bueno, pero como no todos tenemos los mismos recursos, entonces tampoco se está poniendo una actividad súper larga, súper compleja, precisamente por las condiciones de la pandemia. Bueno, eso sería en términos generales. La pestaña, obviamente, lo que les había dicho era sobre el científico o el invento, creo que les dejé fue el científico. Y el día de la alimentación, lo del menú. Yo ya recibí algunos aquí por el correo, me falta terminar de mirar por Teams para que se les coloque la valoración junto con las planillas ya del cuarto periodo. Ya recibí algunos, ya revisé también algunos trabajos y los tengo en planilla. Esta semana, como les venía comentando, eh, espérate que por acá me llegó un mensaje que no puede ingresar. ¿Por qué? Ok. Sí, que pues la idea es que mire el video o apenas pueda ingresar, si antes de que se acabe la clase, si puede ingresar, pues que haga el esfuerzo. Y si no, pues entonces que mire la grabación. Listo, gracias por la información, yo. Entonces, bueno, ya volviendo al tema, entonces vamos a comenzar con Passive Voice. Yo voy a procurar hacer la explicación lo más también sencilla posible para poder avanzar también con lo del English Day. Este año el English Day va a ser un poco más sencillo porque precisamente pues por toda esta situación y pues se va a remitir a una actividad más bien de manualidad, porque esa es como la más facilidad que hay. Listo, entonces es por eso. Bueno, entonces rápidamente mientras vamos dejando ingresar a los compañeros, voy a compartir acá la de Passive Voice, a ver si lo tengo aquí.
Exercise. No, acá. No. Hagamos la pantalla. Lo que ya está compartiendo, ¿me confirman por favor si se ve? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Ok, entonces vamos a trabajar con Passive Voice, como les comentaba, para de pronto los que no lo han visto o si ya lo han visto, pues como para reforzar esa información. Lo utilizamos para expresar información que es más importante que la persona que la habla, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, cuando usted está viendo un noticiero y quiere saberlo de las noticias, es más importante ese evento que quien la realizó. Puede ser por varios motivos, porque no sabemos quién lo hizo, o ya es muy obvio y no hay necesidad de nombrarlo, o porque sencillamente pues no es importante. Es más relevante esa actividad. Entonces, cuando hablamos de esa voz pasiva es por eso, porque queremos hacer más énfasis en la acción, ¿sí? Y a veces incluso mencionan la active voice, se refiere a la voz activa, que es la típica, la que nosotros usamos normalmente para describir una acción, un evento, ¿sí? Entonces, acá en este cuadrito que tenemos en este documento, podemos ver, voy a agrandarlo un poquito, de pronto por si las moscas. Este cuadrito nos muestra cómo se ve en voz activa, o sea, la típica que utilizamos siempre, que es la que se habla normalmente y la que usamos para hacer las frases, ¿sí? Que utiliza siempre sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Siempre me dice quién hace la acción, cuál es la acción y demás, ¿cierto? Y la pasiva, la que les digo a ustedes, que es más importante la acción. Entonces, dice, active voice, we use the first form of the verb. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Entonces, aquí, la chica hace el selfie, ¿no? Clicks, hace como el famoso clic, que es el sonido de... o sea, a veces la palabra en inglés hace referencia al sonido, pero también es una acción. Entonces, ese clic hace clic o pica en, ¿sí? Entonces, la chica hace clic en la selfie. Entonces aquí siempre me está diciendo quién hace la acción, girl or girls, la niña o las niñas. Y la acción, hace clic o pica en, ¿y qué es lo picado? ¿Qué es lo que se selecciona? Pues la selfie, la fotografía, ¿sí? Entonces estamos hablando de quién hace la acción, cuál es la acción y sobre qué cae la acción. En la voz pasiva, entonces ya cambia la forma de expresar esa misma idea, es como decir la misma idea con otras palabras, ¿listo? Y hacer más, resaltar esa acción. Entonces, selfie is clicked by the girl. Entonces, la selfie es picada o es seleccionada por la niña, ¿sí? Entonces, ¿qué vuelve a ser lo más importante? Pues la acción como tal, ¿sí? La actividad. O sea, y más que nada el objeto. La selfie, que es sobre la que cae la acción. Luego el verbo to be, is, el de cero estar, está o está haciendo, cliqueada o señalada, by, cuando hablamos de una persona. Entonces, ¿qué sucede? En términos generales, ¿a qué se refiere la voz pasiva? Son frases que yo utilizo para hacer más relevante la acción, ¿sí? No quiero mencionar por algún motivo el que hace la acción. No es necesario, o no lo conozco, o no es importante. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de una forma más gráfica cómo funciona y cómo puedo yo cambiar esa voz activa a voz pasiva, ¿sí? Entonces, tengo aquí una frase. He opens the door. Él abre la puerta, ¿cierto? Sujeto, ¿quién hace la acción? Él. El verbo abrir y el objeto the door, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo voy a coger ese objeto, o sea, objeto, ¿cómo sé yo cuál es el objeto? Pues el que le cae la acción. ¿Qué es lo abierto? La puerta. Cojo ese objeto y lo voy a mandar a primer lugar y se vuelve una especie de sujeto, ¿sí? Porque es el más importante en la voz pasiva. Entonces, the door, y ahora luego yo voy a transformar ese verbo con el to be y el verbo en participio. ¿Listo? Ya ahorita vamos a recordar cómo es esa cuestión de los verbos en participio. Entonces, the door is opened, como estoy hablando de una sola puerta, entonces uso el verbo to be pues, en presente, entonces está is, am o are, ¿cierto? Y en este caso uso is porque es una sola puerta y luego abierta porque va en pasado participio, es un verbo regular. Y luego, si yo quiero decir quién hizo la acción, entonces vuelvo y lo menciono y uso la palabra by. ¿Listo? Por
él. Y aquí porque ya no es he, sino him, porque ya estoy hablando de otra especie de sujeto, ¿sí? Entonces ya no puedo decir by he, sino by him, por él. ¿Mm? Entonces es por eso que cambia la perspectiva. Entonces, ¿qué palabras nuevas tengo yo que tener en cuenta? Por ejemplo, si yo quiero hablar de quién hace la acción, uso el by. No sé si ustedes de pronto han comprado alguna loción o las han visto en televisión cuando dicen el perfume Carolina Herrera, by Carolina Herrera, ¿sí? Cuando dicen quién hace la acción, usan el by. ¿Listo? Y acá, ¿qué otra cosa tengo yo que tener presente? Pues que el verbo se vuelve, el verbo se pasa a participio pasado y tengo que añadirle el verbo to be. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas importantes tengo yo que tener en cuenta? Entonces, vamos aquí un momentico voy aquí a abrir un documento. Hay varias cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando yo voy a hablar de la voz pasiva. Primero, del verbo to be. ¿Cierto? Si es en presente, se vuelve is, am o are. ¿Listo? Si yo voy a usar el is es porque es singular, ¿cierto? Y es porque estoy usando o hablando de he, o de she, o de it, ¿cierto? Si yo voy a hablar de am, es porque estoy hablando de mí mismo o mí misma, ¿sí? Entonces, solamente va I. Y si voy a usar are, recordemos que es para el plural. Entonces, de pronto, ya ustedes muchos recordarán esta información, pero igual nos sobra. They, you y we. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que tener esto presente. Si yo voy a usar el verbo to be, entonces fijo, se va a volver is, am o are. ¿Listo? Para que lo tengamos como claro. Si es en presente simple. Si fuese en pasado, vamos a ponerlo aquí. In present. Listo, aquí vamos a ponerlo en pasado. Entonces ya sabemos que si el verbo tuviese en presente, ingresando, digamos, por aquí vi Valentina. Listo, entonces vamos a dejar ingresar. Que a veces la plataforma se pone un poco lenta. Listo. Entonces, si yo voy a hablar del verbo to be en presente, ¿cierto? Que porque la acción está en presente. Entonces, para yo formarla en voz pasiva, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el verbo to be va a cambiar según el tiempo del que estemos hablando. Resulta que la voz pasiva funciona en casi todos los tiempos. Entonces, el verbo to be se va a modificar de acuerdo a esos tiempos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un verbo en pasado, vamos a ponerlo acá, el to be in past. Entonces ya no sería is, am y are, ¿cierto? Sería was y sería were, porque estoy hablando de pasado. Entonces acá, ¿para qué personas utilizo yo was? Ah, bueno, entonces para las singulares. Entonces I, he, que es mayúscula, he, she, ¿cierto? Todos los que son singulares. Y were para los que son plurales. Entonces, you, we y they. Son cosas que tienen que tener muy presentes. ¿Listo? Ese verbo to be, en primer lugar, para que ustedes sepan cómo se cambia a medida que eso que no me lo deja cambiar. Bueno, en fin. Para que ustedes sepan cómo se transforma según el tiempo que van a trabajar. Nosotros en qué tiempos vamos a trabajar, presente y pasado. Por eso les hago esta información solamente en estos dos tiempos, para que no tengan dificultades ¿qué? Al transformar esos verbos. ¿Listo? Entonces,
En presente ya sabemos que va con am y are, y con pasado con was y were. ¿Listo? Entonces esto aquí lo dejo señalado. Igual yo lo voy a dejar en la guía para que ustedes lo pasen a su cuaderno y eso sea parte de la actividad que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a hacer el para voz pasiva. Ahora, ¿qué otro punto? Entonces, ¿qué otra cosa para tener en cuenta? Entonces, la primera es el verbo to be. La segunda es el by. Recordemos que el by es como decir el por, ¿sí? Y aquí después va quien hace la acción. So you use the by to include the person, para incluir la persona. ¿Listo? Volvamos al documento de aquí. Entonces, de esa manera lo podemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo yo cambio su sujeto para hablar? Si lo voy a pasar como un agente o como el objeto de la otra frase. Entonces, aquí lo vamos a pasar. Pasémoslo en este cuadrito. Entonces, para los pronombres. Entonces, I, ¿cierto? Para que también lo tengan. Se vuelve you. Sigue siendo you. He se vuelve him. Que el internet está molestando. Ay, carambas. Para ella. It. By. By the dog. By it. By. Se me escapa la de it. By us. They. By them. Se me escapa la de it. Ay, carachos. Pongámosle por ahora, pero tengo la duda. Bueno, si me acuerdo bien cómo es, esta parte la corrijo. Pero para pasarlo, cuando vamos a pasar, por ejemplo, by him, por ella, por él, entonces si la frase les aparece I, se vuelve me. Si aparece you, sigue siendo you. Y así sucesivamente. Ustedes cambian este pronombre por el que aparece acá. ¿Listo? Porque se vuelven pronombres objeto. ¿Listo? Entonces, esos puntos son los que tienen que tener en cuenta. El verbo to be, el by, y luego los pronombres a que se va a transformar. ¿Qué otra cosa es importante para tener en cuenta? El verbo en participio. ¿Listo? Entonces, ese verbo en pasado participio, tomemos el ejemplo más común, comer. Eat, el pasado es ate, y el participio eat. Entonces, el presente es la primera columna, la típica, ¿cierto? La segunda, pongámosla en azul, en past, y el participio en verde es la tercera columna. Vamos a ver, creo que está molestando un poquito la red. Voy a quitar la cámara, a ver si con eso funciona un poquito. Sin embargo, está molestando. Porfa, me avisan si no me escuchan bien. ¿Listo? Entonces, para pasar los verbos en participio pasado, la que tenemos que tener en cuenta es la que estoy señalando, la tercera columna. Si es un verbo regular, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que va con ed. Entonces, supongamos el verbo play. Vamos a quitarle aquí el subrayado y la sombra. Listo. Recordemos que cuando es un verbo regular, va con ed. Quitamos aquí este cuadrito. Y obviamente la que vamos a utilizar, pues es la tercera columna. Aunque es igual a la segunda, entonces no hay problema. Usted simplemente le añade la ed. ¿Listo? Y aquí igual lo señalo.
¿Estamos? Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Yo igual lo voy a añadir en la guía para que lo pasen a su cuaderno y lo puedan trabajar. No sé si tengan alguna duda. Entonces, vamos a primero a tratar de hacer un ejercicio acá. Y Profe, una sí, duda. cuéntame. ¿Siempre se hace eso, pasar cuando de pasado simple, cuando está el verbo to be, o hay ocasiones que no se debe hacer? El verbo to be siempre debe estar. Y lo que pasa es que se va transformando dependiendo del tiempo en el que esté la frase. ¿Sí? Entonces ahí es donde su merced empieza a determinar si va con is o va con was. Y ya les voy a mostrar también cómo van a identificar eso, porque eso también tienen que tener mucho en cuenta la lista de verbos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una frase como, vengan, les hago un ejemplo acá para que se puedan dar cuenta. Hagamos otra diapositiva acá. Porque eso es importante. Lo que pregunta José es importante. ¿Por qué? Ay, me abrí otra. Lo que es importante, lo que pregunta por qué. Porque obviamente cuando yo voy a enfrentarme a las frases, digo, bueno, listo, ahorita yo la puedo hacer o la puedo ver y bien. Pero cuando yo voy a identificar una frase, entonces, ¿cómo hago yo para saber? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de mi computador, my computer is clean, por ejemplo. O bueno, no, pongamos otra más fácil. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, mm, Mi casa, mi carro, podría ser. bueno, pongámosla así. My car. Por ejemplo, acá. Yo compré mi carro, por ejemplo. O compro. I buy my car. ¿Sí? Y acá pongamos la que yo estaba haciendo en pasado. Entonces, yo me voy a enfrentar a frases de esta manera, ¿sí? Y yo tengo que primero identificar de qué tiempo, en qué tiempo se encuentran, ¿sí? Entonces, pues tengo acá, por ejemplo, esta primera. My sister cooked the dinner. Mi hermana cocinó la cena. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es la acción, el verbo. Ah, el verbo está en pasado en ed. Eso quiere decir que el verbo está en pasado, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un color más visible, ¿sí? Y en cambio, cuando yo hablo del carro, aquí, tengo el verbo buy después del sujeto, de quien hace la acción. Entonces, este verbo está solito y no le añadí ni ed, ni ing, nada. Quiere decir que este está en presente. En cambio, lo que está en ed, yo ya sé que está en pasado. Entonces, vamos a señalarlo. Presente y pasado. Yo quiero pasar, por ejemplo, la de I buy my car. La quiero pasar a voz pasiva. Entonces, lo primero que yo voy a identificar es, ya identifiqué el verbo, ahora y el tiempo. Entonces, ahora voy a identificar quién hace la acción. ¿Quién hace la acción de comprar? Pues yo. Entonces, ese I se vuelve el sujeto, ¿sí? ¿Y qué es lo comprado? El objeto. Ahora, ¿en qué sentido? Pues el carro. Entonces, ya tengo identificado quién hace la acción y el objeto que recibe esa acción. Entonces, si lo voy a pasar a voz pasiva, entonces ahora sí que queda así. My car, ¿cierto? Y como el verbo está en presente, entonces me voy a devolver aquí a ver el verbo to be. Entonces es comprado, ¿sí? Ese sería como el equivalente en español, ya ahorita lo vamos a ver también. Entonces, ¿cuántos carros son? Dice my car, dice uno solo. Ok, es mi carro, un objeto, it. Entonces lo voy a pasar aquí a is. Voy a ponerlo aquí en mayúscula, is. Y tengo que buscar el verbo buy en participio pasado. Pero resulta que ese verbo no es un verbo regular. Entonces hay que buscar en el diccionario. ¿O alguno sabe cuál es el participio del verbo buy? ¿Se acuerda alguno? ¿O alguna? Por aquí llegó alguien. Mentira. ¿Alguno recuerda? Entonces busquemos regular. Vamos a ver, hacer la tarea completa. Creo que sí, pero me lo sé, pero no sé cómo pronunciarlo, profe. ¿Cómo se escribe? ¿Te acuerdas? Bought, ¿no me equivoco? Muy bien, sí Pero señor. no sé cómo se, o sea, pero no sé cómo Bob, se no te pronuncia. preocupes. Ah, Bob, listo. Bien.
Se Both. pronuncia booked. Listo, el participio pasado es booked. Entonces, ¿qué pasa? Que ese verbo buy se convirtió en is booked. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi carro, es uno solo, y el participio pasado es booked, el que nos estaba diciendo ahorita Ángel, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Y ahora sí, yo quiero decir quién compró el carro. Entonces nos devolvemos a otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá. Ah, el buy. Nos devolvemos y aquí escribo buy. Alguien llegó. Listo, buy. Y luego escribo por quién, por mí. ¿Por qué puse mí? Porque estoy hablando, ese I se vuelve objeto. ¿Listo? Y así se transforma como tal la voz activa a la voz pasiva. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se trabaja formalmente. Ahora, como yo lo paso a pasado, esta que está, la que hicimos, la de mi hermana. Entonces, lo mismo, identifico, ya el verbo está en pasado, ¿cierto? Ahora identifico quién hace la acción, mi hermana. Mi hermana fue la que cocinó, ¿sí? ¿Y qué es lo cocinado? Pues la cena. Entonces, lo ponemos aquí en azulito, ¿cierto? Entonces, acá. Entonces va a pasar a primer lugar el objeto que es la cena, de dinner, en azulito. Ahora voy a pasar este verbo en participio. Recuerden que como está en ed, entonces es mucho más fácil porque no tengo que buscar la lista de verbos. Y como es una sola cena, entonces is y luego le ponemos el mismo cooked. ¿Listo? Lo pasamos a rojo para que nos quede identificado, ¿cierto? Y acá. ¿Por quién? Por mi hermana. Y ya quedó. Ese by también es opcional. Si ustedes no lo quieren colocar, no hay problema. Ustedes simplemente dicen, ah, la cena ya está cocinada. ¿Quién la cocinó? No hay necesidad de decirlo. Si ustedes no quieren decirlo, no hay problema. Pero a veces pues lo preguntan, ¿no? Obviamente. Entonces, sí vemos cómo se hizo la transformación. Entonces, recapitulemos para las personas que acabaron de llegar. Estamos hablando de la voz pasiva y la voz pasiva se utiliza para hablar de eventos que son más importantes que quien las hace, ¿sí? Esta parte sí se me olvidó decirla al principio de la tutoría, y es cuando hablamos en español, ¿cómo se escucharía si fuera en español? Yo cómo identifico en español una voz pasiva. Cuando yo digo, por ejemplo, el banco fue robado el día de ayer, la gente no necesariamente pues pregunta, ¿por quién? Puede ser que no lo sepamos todavía porque no han cogido a los ladrones, o ya se sabe y no es necesario decirlo, ¿sí? Entonces, por eso hacen más referencia a la acción como tal. Entonces, el banco fue robado, la oficina fue limpiada, no hay necesidad de decir nada más, ¿sí? Esa sería como la traducción oficial, si lo quieren identificar con el español. ¿Cómo sería, por ejemplo, en presente en español? Entonces, mi carro es comprado por mí. Ese es el verbo to be, y el comprado, esa terminación es el verbo bought. Y en pasado, mentiras, aquí hay un errorcito. Was. ¿Listo? La cena fue cocinada por mi hermana. Entonces ya no es cocinada, sino fue cocinada. ¿Por qué? Porque es la cena y es una sola y es nd. ¿Listo? Esa sería como la parte gramatical. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con esta gramática? Pues, en primer lugar, el ejercicio que les voy a dejar es obviamente tomar apuntes de la voz pasiva. Les recomiendo tener la lista de verbos a la mano porque la van a necesitar. Y yo les dejo unos ejercicios como los que tenemos acá. Ya les muestro los ejercicios. Uno va a hacer, obviamente, utilizar, pues obviamente leer las frases, y van a utilizar estos verbos que están entre paréntesis y las pasan con is o are, más el verbo en participio. Entonces pueden encontrarse verbos regulares o verbos irregulares. Y otros de reescribir las frases. Entonces, así como la que acabamos de hacer, pueden encontrar la frase en presente o en pasado y la tienen que escribir en voz pasiva. ¿Listo? Hay un punto más que es el que les voy a dejar, es señalar verbo con un color, sujeto con otro color y el objeto con otro color, para que puedan identificar fácilmente y puedan armar la voz pasiva. Serían 3 puntos más el de anotar la gramática, serían 4 puntos en total.
Eso sería la tarea de voz pasiva para esta semana. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta el momento, mientras paso para lo del English Day. Profe, yo le tengo una pregunta, Señor. pero es como me resuena la clase la no, pero a mí me gustaría estudiar en el SENA bilingüe, o sea, en inglés, pero ¿cómo me puedo inscribir? Es que traté de buscar por la página del SENA y no encuentro la forma. No Lo sé que si... pasa es que ellos tienen unas fechas de inscripción, tocaría buscar por el SENA Plus, incluso creo que sí, la profe, por medio de la profe Adriana, creo que a ustedes también de pronto les dan la opción. Les voy a buscar el enlace y hay clases gratuitas, o sea, hubo clases gratuitas y la demora es que ustedes se inscriban y les asignen un tutor, porque es muy similar a esto de acá. O sea, les dejan sus actividades y yo no sé si alcanzan a trabajar con Rosetta Stone, que es otra plataforma también para trabajar audio y la parte de habla. Pero sí, ellos hacen inscripciones gratuitas y lo que hacen es, la demora es mientras encuentran un tutor para la gente y dependiendo de que mucha gente se inscriba. Permítanme, buscamos de una vez. Cena. Vale, gracias, profe, como para que puede poner el link ahí en el chat. Gracias. Sí, claro, no hay problema. Creo que suena Sofía, es que no me acuerdo bien. Porque si miren, ustedes se meten por el Sena Sofía Plus y ahí está la oferta educativa. Incluso, lo que pasa es que ellos dependen del explorador. Bueno, les da a ustedes acá. Entonces acá, por ejemplo, les da opciones y tienen que mirar, buscan por la oferta de Sena Sofía Plus y miran qué oferta hay, dependiendo, porque no solamente hay idiomas, también hay de otros campos y ustedes pueden mirar y que sea virtual. Entonces les toca es buscar acá. Entonces, por ejemplo, acá, formación virtual. Entonces, por ejemplo, buscan inglés. Y acá ustedes, miren, hay dos. Entonces, por ejemplo, dice que es formación virtual. Y este es acá, por ejemplo, ahí creo que aquí hay uno que hay complementario, el beginner. Si ustedes de pronto nunca han ingresado antes, entonces ustedes le dan por acá y tienen que mirar qué requisitos les pide para que puedan ingresar. Entonces tienen que buscar oferta Sofía Plus y buscan así como les estoy mostrando. ¿Listo? No sé si tengan. John, ¿tienes preguntas? Sí, profe. Ay, profe, qué pena. Sé que esto no es nada de la clase, profe, pero bueno, para los que vamos a pasar a décimo, profe. Yo tengo entendido pues que en noveno a nosotros pues nos dan un diploma, ¿no? Que es de la básica de bachillerato. Ujú. ¿Cómo nos darían el diploma, profe? Si no podemos ir al colegio, ¿cómo sería eso? Creo que eso yo lo expliqué en la reunión anterior. Tengo entendido que como todo se nos ha dado en términos virtuales, yo creo que también les mandan una versión virtual. Incluso la matrícula se va a hacer también, la renovación de matrícula también va a ser de modo virtual. Entonces yo me imagino que nos van a dar un documento en medio magnético, porque así nos están haciendo para los reconocimientos y para los boletines. Entonces, como es el mismo sistema de BPS, que es el que nos trabaja a nosotros, entonces yo creo que nos dan también el, el indicativo para que se pueda descargar el diploma de educación básica, porque siempre lo han dado, pero entonces ahorita en esta cuestión de pandemia, toda la documentación y todos los requisitos y todos esos trámites se están haciendo vía virtual. Entonces apenas yo sepa cómo se va a hacer la indicación, cómo se va a hacer todo, yo les estaré avisando. Pero lo más probable es que sea así, que sea medio magnético. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, no, incluso ya que con lo que me pregunta John, también me lo preguntaron con los otros niveles que cómo iba a ser la matrícula. Lo mismo, el señor rector también ya nos indicó que lo más probable es que se haga en medio virtual, sino que nos hace falta es que nos den las indicaciones para que nosotros les digamos a ustedes qué documentos, cómo los deben tener listos para poder renovar la materia, o la matrícula, mejor dicho. Porque todo esto, toda esta cuestión
se ha mantenido dentro de la parte virtual, entonces se debe seguir de esa manera. Entonces lo mismo va a hacerse con los trámites. Sí, dime, Johan. Profe, buenas tardes. Profe, es que yo Buenas tengo tardes. una inquietud. Sí, Resulta que señora. es que, pues yo, qué pena, aprovechando que su merced está en clase y es la directora de curso, es que resulta que el profesor de música no contesta los correos, profe. Entonces uno no sabe si él ya recibió las actividades, si faltan actividades o qué debemos hacer, porque desde la semana pasada le estamos enviando correos y nada. Se los volvimos a reenviar, pero este profesor por ningún lado contesta ni dice nada. ¿Y esta semana tienen encuentro sincrónico con él? Pues se suponía que es mañana el encuentro. Sí, pero entonces el problema, profe, es que uno no sabe, uno queda ahí en la incertidumbre si sí recibe o no recibe los Los trabajos. correos. Entonces, Bueno, es para bueno, que su merced quede como enterada y de pronto sí, cuando lo que... hable con los coordinadores, por favor Ujú. nos ayude con ese tema, porque es que con ese profesor siempre ha habido ese inconveniente. No, su merced, gracias por la intervención. No, yo ya por varios padres de familia y incluso con su merced, yo ya le había comentado al coordinador y le explicaba la situación, que era importante que pues que se estrechara más la comunicación con él. Incluso pues ya por eso ellos armaron los encuentros sincrónicos con los estudiantes. De todas maneras, yo voy a procurar a ver cómo me consigo pues los datos de él para poderle escribir para que nos pueda contestar, ¿sí? Porque es Ah, bueno, que, porque sí tengo entendido que con él es con alguno de los profes con los que ha habido más dificultades para comunicarse. Incluso yo ya había hablado con los coordinadores de ese caso y tenía entendido que ellos habían hablado ya con él. Y pues yo que le sugeriría ahorita en términos así como del que sea rápido, tengo entendido que él tiene encuentros sincrónicos hoy los lunes también. Precisamente por eso nosotras también en el área organizamos el horario así, porque tengo entendido que después de que tienen clase conmigo, tienen clase con él. Entonces ahí es donde tienen que aprovechar y hablar con él. Sin embargo, yo nuevamente voy a intentar comunicarme con coordinación porque estos días también me ha sido muy difícil comunicarme, incluso yo con los coordinadores, para cualquier duda o cualquier cuestión. Pero sí, señor, bueno, profe. yo lo tengo De presente para todos poder hablar. muchas gracias y Dios la bendiga. Señora, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Sí, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, ya para poder cómo continuar con el otro tema, sí, cualquier información, por ejemplo, referente a documentación, a lo que está de cierre de año, todas esas cosas ya por lo menos de papeles no nos han informado, sino solamente que todos los trámites van a ser por ahora medio virtual. Y en cuanto al cierre de año, lo que les comentaba era que prácticamente es durante este mes y para el 13 de noviembre ya estamos cerrando todo lo que es este periodo. Y las últimas actividades son el Día de la Alimentación que trabajamos la semana pasada y esta semana con el English Day nomás. Sí, Caroline, ¿tienes una duda? Sí, profe, qué pena, buenas tardes. Hola, buenas Te tardes. iba a preguntar, bien, gracias. Te iba a preguntar que cómo es que se llama tu plataforma, o sea, tu página, la que tú usas, mejor dicho. Ok. Yo trabajo con Teams también, pero como sé que hay personas que no pueden ingresar a Teams porque, no sé, se les pierde la clave o les pasa de todo, entonces tengo este blog que se llama Las Américas English Class. Aquí te voy a copiar, les copio en el chat el enlace para que puedan ingresar a la página. Incluso su merced busca Las Américas English Class, lo busca por Google y su merced le aparece la primera opción, ahí les aparece. Aquí lo pego. En un caso dado, yo procuro subir las tareas en sincronía con ambas para que las personas que de pronto no puedan ingresar a Teams puedan ingresar al blog y viceversa. Y aquí les va a aparecer. Por ejemplo, lo de esta semana, yo terminando clases el día de hoy con ustedes y con un sexto, entonces estaré subiendo las tareas de esta semana y en Teams también. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda mientras tanto. Bueno. Entonces, ya con lo último que me quedaría pendiente es con lo del English Day. Entonces, como les comentaba, estamos cortos de tiempo y de todo, ¿sí? Eh,
obviamente las actividades no se han podido planear como nosotros hubiésemos querido y pues tampoco podemos forzar a hacer ciertas actividades porque realmente puede presentarse cualquier cosa. Entonces el English Day de este año va a ser básicamente muy sencillo. Se va a enfocar en una especie de cine corto, como un ciclo de cine con mini, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita el nombre, con cortometrajes. Entonces, se escogieron una serie de cortometrajes para cada nivel o para los niveles dependiendo, y a partir de ese cortometraje se hace una reflexión, pero entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer un póster donde ustedes, a partir de lo que vieron, van a generar un mensaje para las personas ahorita en la pandemia, ¿sí? Pueden hacerlo a modo de cartelera, en un octavo de cartulina, si lo quieren hacer físico, si lo quieren hacer en modo digital, lo pueden hacer en Canva, si saben manejar Canva, o pueden hacerlo en PowerPoint, una especie de cartel. La idea es que hagan como mínimo la imagen representativa de su mensaje, el mensaje en inglés y el mensaje en español. ¿Por qué? Porque lo vamos a evaluar igual que el Día de la Alimentación, el Día de la Familia, con la profe Marta. Entonces, la idea es que la profe pueda evaluar también, si en algunos casos se presenta, o yo lo evalúo y le paso la nota a ella. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes, a partir del video, lo hagan la reflexión. Entonces les voy a compartir en este momento el video, es súper cortico y de todas maneras lo voy a dejar colgado en el canal que tengo de YouTube para que también lo puedan mirar en el blog y en el de Teams, para que también lo puedan mirar si se les presenta, se les olvida algo. Sí, John, cuéntame. Ay, profe, qué pena, es que se me Tranquilo. olvidó, profe, es que mira que la profesora de español, o sea, ella nos explicó en la clase la actividad de la alimentación, pues si no estoy mal, pero pues yo tuve que salirme porque yo tuve un inconveniente y cuando ella me dijo pues que me metiera lo antes posible, que iba a explicar esa actividad y yo me salí, profe, porque tuve el inconveniente y cuando me metí ella ya se estaba pues despidiendo y me dio pena como pues decirle pues que me explicara. Su merced me podría hacer el favor y me explica qué toca hacer, profe. La actividad del Día de la Alimentación, pues tiene varios trasfondos, ¿no? Primero, pues también es una reflexión más social, porque se enfocaba en cuanto a no solamente a qué debo comer yo como persona, si debo comer saludable o no, sino también que hay una problemática social en el mundo del Día de la Alimentación. Entonces, que los niños que están sufriendo de hambruna, qué pasa, por ejemplo, para que los alimentos lleguen a mi mesa, digamos, de todo el trabajo que hacen los campesinos. Es una explicación siempre un poco larguita, ¿sí? Pero la tarea como tal, en términos generales, es realizar un menú, o sea, primero, mejor dicho, como identificar qué están comiendo ustedes diariamente en sus casas. Y escribirlo a modo general. Entonces, por ejemplo, yo qué hago al desayuno, qué tomo al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pues esa fue la variación que puse yo. Y al frente, puedes consultarla o hablar con algún familiar que sepa del tema, escribir cómo es un menú saludable, tal cual. También desayuno, almuerzo, comida, o si comen onces, bueno, y hacer la comparación. Entonces, y a partir de esa comparación, hacer una reflexión cortica. ¿Sí? Entonces, por un lado, el menú que ustedes consumen en su casa, pueden escoger el de un día a la semana o puede ser en general, y al frente, ¿qué es un menú saludable? Y hacen la reflexión. Entonces pueden hablar de muchas cosas, de que, por ejemplo, en realidad ustedes si están comiendo saludablemente o no, qué les hace falta, qué agregarían, o digamos en términos de sociedad, como, por ejemplo, que si ustedes realmente apoyan, por ejemplo, el consumo de las verduras aquí, compran, por ejemplo, solamente en tiendas de barrio, o si van a por allá a las tiendas grandes superficies al supermercado a comprar, y eso hace que compren más en paquete. No sé, una reflexión frente a esa alimentación. Esa era como la tarea en términos generales. No sé de pronto qué detalle le habrá añadido la profe Martica, porque nosotros definimos una tarea en general, pero cada una le añadía o le quitaba de acuerdo a lo que consideraba. ¿Listo? Eso era lo del Día de la Alimentación, básicamente. Ah, bueno, gracias. Sí, o sea, comparación de menús. Listo. Bueno,
Entonces, ya tengo aquí el video, les voy a mostrar rápidamente. Como les digo, de todas maneras, yo voy a subirlo a Teams, lo voy a subir también al blog para que lo puedan consultar. Y a partir de eso, lo que les digo, generar un mensaje relacionado con la pandemia en una cartelera. Puede ser virtual o puede ser manual. ¿Listo? Con un mensaje, la frase, el mismo mensaje en inglés y en español, hacerlo pues bilingüe. Bueno, entonces, porfa, me confirman, ven aquí. Aquí me salió un menú. Bueno. ¿Ven la pantalla, chicos y chicas? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Me confirman, porfa, si escuchan el audio. Ok. No, profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Miramos No. No, profe, no te oye. Miramos a ver. Varias veces bonito. A ver si es que no me dejó compartir el incluir sonido. Listo. A ver si me lo deja. Me lo cerró. No, profe, no se escucha. Debes, si estás usando audífonos, desconectarlos o cambiar por dónde sale el sonido. Me gusta. Ya lo compartí. Se oye más. Listo, ahora sí. Igual no hablan. Ya, ya, ya.
Listo, chicos. Ese es el video. ¿Qué tal les pareció? Profe, a mí me ha parecido muy, 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 muy bonito. Siempre ya lo había visto y siempre me ha gustado mucho. Da como sentimiento. Opino lo mismo. Ok, es como cuestión de compartir, ¿no? O sea, yo puedo querer a alguien, pero también tengo que guardar algo para mí y tampoco puedo permitir que la otra persona me aliene, ¿no? Bueno, y hay otras cosas ahí que ustedes pueden seguir mirando. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese póster con ese mensaje, hagan de cuenta que los compañeros de más lo van a ver, porque la idea es publicarlo ahí en el blog también, todos los trabajos de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que vayan pensando qué dibujo pueden hacer y una frase en español y en inglés. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho su asistencia. Bueno, lo único que me queda es llamar lista. Ojalá no se me haya salido ninguno para que no se me vaya a quedar sin cuestión. Juliana Naya. ¿No? Daniel Barato finalmente no pudo ingresar. Isabela Barbosa. David Barbosa. Ah, ahí está, llegó tarde. Barbosa, Andrés Barreto, Sebastián Benítez, Alison Bernal, Kevin Bernal. Presente. Kevin, ok. Ángel Buitrago, Ana Bustos. Presente, profe. Gracias. Leandro Chacón, Sergio Cortés, Caroline. Presente, profe. Gracias. Luisa Cuervo, Gabriel Doncel, Brian Esquivel, Alejandro Forero, Dana Galvis, John García, María Hola, Fernanda. profe. Hola, María Fernanda. Gracias. Gracias. Juan Esteban. Natalia. Natalia. Presente, profe. Gracias. Laura. Presente, profe. Ok, gracias. Carol. Valentina. Presente, profe. Ok, Jennifer. Presente, profe. Gracias. Giselle. Angeli. Presente, profe. Ok, gracias. Dairon. Daniela. Presente. Gracias. Juliet. Jessica. Lisette. José. José Ángel, mejor. Leticia. Presente. Gracias. Sofía. Isabela. Profe Isabela está presente. Ella me dijo que le dijera, pues que ahí estaba y por ahí la puede ver, es que no tiene micrófono. Ok, gracias. Johan. Presente. Gracias. Valentina. Jair. Presente, profe. Gracias. María Paula. ¿No? Bueno. Entonces, yo creo que quedamos acá. Carambas. No me dejan. Entonces, yo creo que quedamos acá. Les agradezco mucho su asistencia. Ahora sí no los molesto más. Nos estamos hablando entonces la próxima semana. ¿Listo? Cualquier duda me escriben. ¿Listo? Feliz tarde. Bueno, chao, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta Bueno, luego. profe, hasta Adiós. luego.
Chao, Profe. profe, adiós, que tenga feliz tarde. Adiós. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Se cuidan.